En el vídeo de hoy vamos a ver el apartado de organización dentro de Manager de Stock. Tenemos aquí la parte de funciones seleccionadas y vamos a explicar lo que es la organización y cada una de ellas. Lo primero de todo, la categoría de organización comprende funciones requeridas en la planificación y la gestión dentro del área de responsabilidad. Con las funciones de esta categoría se pueden realizar modificaciones, evaluar y planificar objetos organizativos dentro de su área de responsabilidad y realizar modificaciones reorganizativas. Utilizando la función arrastrar y soltar podemos desplazarnos, por ejemplo, objetos organizativos dentro de la estructura del árbol. Es decir, podríamos arrastrar y soltar dentro de cada uno de ellos, movernos delante de cada una de las asignaciones. Vamos a darle aquí a X y vamos a venirnos aquí. Vale, utilizando la función arrastrar y soltar podemos desplazar, por ejemplo, objetos organizativos dentro de la estructura de árbol, así como desplazar a empleados, es decir, personas fuera de su área de responsabilidad. Además, podemos visualizar las asignaciones de elementos PEP o elementos del plan de estructura del proyecto a objetos organizativos. Dentro de esta organización, en el árbol de funciones se encuentran dos principales funciones, que son la de planificación y administración, esta de aquí, que está aquí desglosada, y asignaciones de proyecto, que es esta de aquí. Esto es dentro, esta es una y esta es otra. La reorganización está dentro de planificación y administración. Vale, dentro de planificación y administración tenemos modificar posición, posiciones no ocupadas, traslado externo y reorganización. Y dentro de reorganización, si le damos clic aquí, tenemos cortar objetos y asignar objetos. Desde aquí podríamos hacer lo que dice cada uno. Luego en la segunda parte vamos a desglosar esta. En la segunda parte podemos ver asignaciones de proyecto, que lo único que hace es visualizar asignaciones de proyecto. Esta función permite visualizar asignaciones de los elementos PEP o elementos del plan de estructura del proyecto y objetos organizativos en el área de responsabilidad. Otra opción que podemos clasificar desde aquí y que podemos mover sería la de modificar posición. Hay varias razones en las que se requiere modificar una posición. Por ejemplo, si el empleado debe realizar tareas que no están asignadas a su trabajo y no aparecen en su descripción de posiciones, o que el nombre de una posición no se ajuste a la actividad de un empleado. En estos casos se modifica los atributos del objeto, es decir, la asignación de trabajo y la descripción de las posiciones o el nombre de la posición. Ese sería aquí para modificar posición. Luego tenemos posiciones no ocupadas. Esta función permite ampliar los periodos en los cuales las posiciones están asignadas a una estructura organizativa específica o, en su defecto, no están asignadas a las unidades organizativas. Se lista en los periodos en los cuales las posiciones que no estén ocupadas en días por posición y se reúnen. Además, se proporciona el periodo medio por posición. Luego tenemos la reorganización como otro punto importante que voy a explicar a continuación. Esta función se utiliza para iniciar una reorganización dentro del área de responsabilidad o para transferir empleados a posiciones dentro o fuera del área de responsabilidad. Se pueden desplazar unidades organizativas, posiciones o titulares, es decir, empleados, personas u usuarios, dentro de las estructuras de árbol del área de responsabilidad a otro objeto organizativo con la función de arrastrar y soltar, es decir, desde aquí cortar y asignar objetos o arrastrar y soltar, que sería moviendo cada uno de estos. Damos botón derecho, podemos decirle ejecutar la función, suprimir acción, selección de función y visualización de función estándar. También podríamos asignarlo a otro, nos dice esto, pero bueno, se podría asignar desde ahí. Otra cosa importante dentro de la reorganización: cuando se hace una reorganización se activa automáticamente un workflow. Esto significa que el proceso de traslado se manda a un miembro del Departamento de Recursos Humanos y este es el que recibe las tareas de workflow y verifica, procesa y cierra la medida. Cuando se desplazan empleados aparece una flecha roja junto a la ubicación original hasta que la medida se procese en gestión de personal, y aparece una flecha verde en la ubicación a la que se desplaza.
hay determinados tipos de objetos que no se pueden asignarse a otras clases de objeto. Por ejemplo, no se puede poner titulares de posición directamente debajo de unidades organizativas, ni posiciones debajo de personas. Sale un mensaje de error cuando se intenta hacer esto. Como no se puede hacer todos los movimientos o asignaciones, el sistema posee un semáforo que permite identificar si el desplazamiento es posible. Entonces, el significado de ese semáforo tenemos el semáforo verde, que dice que los objetos que se pueden desplazar al nodo de destino seleccionado en la fecha dada tiene un semáforo verde, es posible. Semáforo ámbar, tienen semáforo ámbar los objetos que no pueden asignarse al objeto de destino en una fecha determinada. Las razones pueden ser que ya no existe el objeto en la fecha de desplazamiento, que la asignación al objeto anterior ya no existe en la fecha de desplazamiento, y que existe una vinculación directa o indirecta entre una persona ya designada a una medida y el objeto puede desplazarse únicamente en cuanto se haya ejecutado dicha medida. Y por último tenemos el semáforo en rojo, que aparece este semáforo cuando los objetos no se pueden asignar al nodo destino. Y las razones pueden ser las siguientes: que el tipo del objeto, del objeto seleccionado no se puede asignar al tipo de objeto del nuevo objeto, o el final del anterior objeto es posterior al final del periodo de validad de la reasignación. Eso en cuanto a todos los semáforos. En el siguiente punto veremos la contratación o contratación de personal. Nos vemos en el siguiente vídeo.